Carolina, doctora Carolina, yo quiero que hablemos un poquito de algo que creó mucho ruido y es el aval fiscal. Yo quiero pedir a mis compañeros de máster que mostremos ese documento que tenemos. No era su cartera, pero les hago la pregunta como conocedora de lo que estaba pasando. Mostremos por favor el documento, chicos, del aval fiscal. ¿Por qué no se presentó un documento de aval fiscal, sino de escenario de factibilidad? ¿Y por qué no lo firmó el ministro de Hacienda? Insisto, no es su cartera, pero ¿a usted qué luces le da eso? ¿No está bien planteado el financiamiento que se tiene para la reforma o a qué llevó a que se presentara esto y no un aval? Bueno, vamos a explicar muy claramente. Cuando se radica el proyecto de ley de reforma a la salud, el proyecto de ley se radica con estudios económicos dirigido por Luis Jorge Garay, uno de los grandes economistas de este país, de cuál es el costo de la reforma. Eso recibe una refrendación por parte del ministro José Antonio Ocampo, quien reconoce estas cifras. Sin embargo, la ley quinta en el trámite parlamentario lo que plantea es que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tiene tiempo hasta el último debate para entregar aval fiscal, porque en un trámite parlamentario las reformas cambian mucho. El documento que yo radiqué varió muchísimo en los consensos y los acuerdos con los partidos políticos. Luego tú no puedes someter al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que por cada proposición, modificación, haga un estudio. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda, dado esos ruidos de que no teníamos los estudios financieros, lo cual es falso, porque desde el 13 de febrero que se radicó la reforma, tiene estudios económicos, un documento de 100 páginas revisado por expertos de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud y calificado como uno de los documentos más rigurosos. El Ministerio de Hacienda lo que hace es una actualización preliminar de esas cifras y entrega, pero evidentemente el Ministerio de Hacienda tiene que presentar ya el aval antes del último debate, ya con las modificaciones, porque seguramente este proyecto de ley en el trámite del Senado tenga modificaciones. Esa es la razón de este documento, que en todo caso contiene la refrendación de las cifras que ya había dado a conocer el Ministerio de Salud. ¿Y cuál es el costo de la reforma? Bueno, mira, esto es muy importante que me lo pregunten, porque lo que ha habido es mentiras, desinformación y demasiado pánico por parte de la oposición acá. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público hace un cálculo a una década y dice: las fuentes de financiación. A mí todavía me impresiona que haya congresistas diciendo que no se sabe cuáles son las fuentes de financiación. La reforma es clara de cuáles son las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación son las mismas que tenemos hoy. En este momento el presupuesto de salud son 84 billones de pesos de los impuestos, de las cotizaciones. El próximo año van a ser 89 billones de pesos y eso va aumentando. ¿Cuál es el costo adicional de la reforma? Doctora Dice Corto, el Ministerio de Hacienda. Usted me dijo que se están manejando 81, ya me está hablando de 84, 89 sí, para el próximo ya año. le voy a explicar. ¿Dónde están Ya le voy a explicar. Okay. Los 81 billones son los recursos del aseguramiento, o sea, los que se giran a las EPS. Los otros 3 billones son gastos recurrentes del Ministerio de Salud, pago de otras cuentas, como por ejemplo lo que le paga el Estado colombiano a los médicos especialistas. Por eso separo 81 de 84, porque los 81 es lo que se entrega a las EPS para que cubran lo que significa el aseguramiento. O sea, lo que gira al ADRES. Lo que gira al ADRES. A las EPS. Los otros 3 billones son otras ejecuciones de infraestructura que hace el Ministerio de Salud, etcétera. Entonces, en ese sentido, el Ministerio de Hacienda va mostrando la trazabilidad y lo que plantea es que, adicional a las fuentes que ya tenemos, la reforma, por ejemplo, para el próximo año costaría menos de 1 billón de pesos adicional, es aproximadamente 920 mil millones, dice el documento, adicional. Eso es muy poca plata para las vidas que va a representar esta reforma, porque esta reforma tiene una propuesta de atención primaria en salud. Esa es la gran discusión en la Organización Mundial de la Salud y en el mundo entero. Este es un sistema que no previene. Este es un sistema cuya puerta de entrada son las urgencias, cuando usted ya tiene el cáncer avanzado. Entonces, la atención primaria en salud es que todo ciudadano del mundo debe tener servicios básicos de salud cerca a su casa o a su trabajo. Todos, no solamente la clase media, todos los ciudadanos de manera igualitaria. El médico, el odontólogo, la enfermera, y hay unos equipos de personal de la salud extramural que van a tomar exámenes para hacer la detección temprana del cáncer, para detectar cuando un joven tiene riesgo de suicidio y poderlo remitir a tiempo. Eso es la atención primaria en salud. El Ministerio de Hacienda muestra que esto se puede financiar con los propios recursos reorganizados.
y el Congreso de la República acaba de votar 2 artículos de mayoría calificada, por eso me asombra que haya congresistas. Hoy estaba escuchando a un congresista diciendo, es que no sabemos cuáles son las fuentes de financiación. Entonces, ¿qué fue lo que votaron? O a lo que se opusieron, porque pues uno por lo menos debe saber a qué se opone, o a qué no, porque el Congreso votó 2 artículos para redireccionar recursos que ya existen para priorizarlos en atención primaria en salud. El Ministerio de Hacienda además dice que a largo plazo el sistema puede llegar a tener sostenibilidad fiscal, porque es que aquí nos vamos a ahorrar muchas cosas. Esto es un sistema muy turbio. Entonces imagínense ustedes, 81 billones de pesos que yo entrego para que rueden sin control. No sabemos si atendieron o no atendieron porque no hay auditoría. En el momento en que yo ya pueda hacer ese pago directamente, en el fondo ADRES, que en sí mismo es un sistema de información donde por inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías de la información yo pueda ver dónde va cada peso, pues evidentemente eso es un principio de transparencia que no ha tenido este sistema, y eso va a repercutir en el largo plazo que se puedan hacer economías de escala, por ejemplo, compras centralizadas, por ejemplo, de medicamentos que hoy no tenemos, y en ese sentido el sistema logra en una década sostenibilidad financiera.